Cordiales saludos, estimados radioescuchantes. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa. Solo sé que no sé nada. Frontera Radio, programa que se emite todos los lunes de 19 a 20. En los controles de sonido, luces y demás botones está el compañero voluntario David Perla, que sin su ayuda y colaboración este programa no sería posible. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas que pagan los colaboradores voluntarios. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres colaborar económicamente para que esto siga adelante, llama y un voluntario te indicará cómo puedes hacerlo. Son 5 euros. Vale. Que la gente a veces se cree que esto es... son 5 euros que eso no le cuesta nada a nadie. Si nos estás escuchando es porque has sintonizado en el dial de tu receptor el 96.4 de la FM. En este caso solo puedes oírnos en el término municipal de Jerez. Pero si en internet has pinchado fronterasradio.com .es o .es, ya nos puede estar escuchando desde cualquier parte del mundo. El club de fans de Australia nos escuchan perfectamente ahora que tenemos la fibra superóptica esa ya. Eso, tenemos un mecenas. Nosotros... ¿Te salen más mecenas? Nosotros estamos emitiendo desde el edificio de Frontera Radio en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción de Jerez de la Frontera. ¡Jole! Hoy quiero mandar un mensaje de aliento a todos mis vecinos de la barriada de la Asunción por lo mal que lo están pasando con las obras de rehabilitación. Desearles que todo se termine como se tienen que terminar las cosas. Comenzamos el Solo sé que no es nada. Bueno, hoy hemos conseguido... Yo intento siempre que haya paridad entre los asistentes. Lo intento, a veces se consigue, otras veces no. Pero hoy tenemos 4 mujeres y 2 hombres en la mesa ovalada. Voy a presentarlo así un poquito. Está Mercedes aquí a mi izquierda, que es compañera mía de la UCA. Nuestro invitado principal, que es... que no príncipe. Que no príncipe, bueno, muy bien. Que es Manolo Ramírez. Buenas tardes. A continuación, Mercedes. Tina. Las he cambiado. Tina. Tina, entonces tú no... Sí, tú eras Mercedes y tú eras Tina, lo tenía bien apuntado. Tina. Celestina. Y tenemos aquí a una famosa, Carmen Sevilla, que también es compañera mía de la universidad. Y ya para finalizar, a mi derecha tengo a mi asesora consorte, que viene cuando le da la gana. Y hoy tenía muchas ganas de venir, porque dice, yo tengo que contar la historia de mi abuelo. ¡Jole! Ole. Y ella la va a contar. Bien, sin miedo. Y documentado. O sea, ya ella cuando le llegue su turno y su oportunidad, porque a mí me echa una bronca como asesora que no vea, pero después aquí a la hora de hablar le he dicho que diga los documentos donde figura su abuelo en el Ayuntamiento de Puerto Real, que está público y notorio. Bueno, yo quería hacer Buenas tardes. ¿Qué? Ah, buenas tardes. Claro, hombre. Bueno. Estuvimos en Puerto Real cuando empezó la de la memoria histórica. Estuvimos con el homenaje con el señor Barroso, el alcalde, que después fue un poco impresentable, pero Sí. bueno, por lo menos apostó por eso. Bueno, yo quería hacer, no quiero yo ser protagonista de esto porque para protagonista aquí está Manolo, pero quiero hacer, hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Entonces, en España viven aproximadamente 800.000 personas gitanas. 400.000 de ellas viven en Andalucía y en Jerez no sé cuántas hay, porque en Jerez ya... Entonces, mandarle un saludo a todos los gitanos que nos están escuchando. En Jerez ya no hace falta integración porque prácticamente estamos todos iguales y gracias al arte y al salero que tienen, flamenco que tienen muchos gitanos y esta emisora que también es muy flamenca, pues un saludo muy cordial a todos los gitanos de la Asunción y a todos los gitanos de Jerez y a todos los gitanos del mundo Como que nos están decía el escuchando. señor Pantoja, que también era gitano, la misma hambre pasaron los gitanos con los payos. De ahí llegó a la integración, máximo cuando el conde de Florida Blanca hace el padrón municipal y obliga al pueblo gitano y a los que no lo eran, que no llevaban apellido, a ponerse apellido. Entonces mucha gente se puso el apellido de la ciudad
por ese mucho que se llaman Jerez o Sevilla, Sevilla. o Valencia, como tú, o bien el nombre del amo, por decir lo que se hablaba en aquellos tiempos, el dueño, el capataz, el encargado, el cacique, como le queráis llamar. Y Decían, los oficios también. Ahí viene ¿no? lo de Vargas. El apellido Vargas no era gitano. La gente está muy confundida. decían Manolo que, porque es que se me va luego, es que el otro día escuché una entrevista a una cantadora de Jerez, que ahora no me acuerdo quién era, La Piriñaca. Estaba diciendo, y mi padre trabajaba en un cortijo y era gobierno del cortijo. El capataz. Y el amigo de mi padre era gobierno también en otro cortijo. Que los gitanos eran muy buenos herreros, muy buenos caballistas. Después hubo quien se desvió y en vez de arreglar lo que hacía era se los llevaban. Entonces también legales. Caballería. Si habéis estudiado la Gaceta, sobre todo del 1800 por ahí, alucináis, ¿no? Pero que son oficios que se han ido perdiendo los canasteros. Eso dice, eres andarrío, eres canastero. ¿Por qué? Porque en su día se dedicaban a hacer canasto, que todavía a ver los hilos, ¿no? De que se dedican, vamos. Que la gente aquí en Jerez se integró muy bien. Como los payos, ¿eh? Que también hay que decirlo. Claro, no se sabe quién se integra, ¿no? Claro. Que todo el mundo mira al otro lado. No, los 12 tuvieron que integrar bien. Gracias a Dios. Gracias. La idea de este programa especial sobre la República es porque el próximo domingo, 14 de abril, se conmemora el 93 aniversario de la Segunda República Española. Y por eso dedicamos este programa especial y traemos a un experto en temas de la República y de estas cosas. Pero yo quería hacer algunos pequeños apuntes sin tomar mucha por mi parte, ¿no? Y es que a ver si desmontamos alguna vez los bulos, las mentiras y las cosas que existen sobre la República. Cuando se habla de República parece que está hablando diablo con cuernos, echando baba por la boca ¿O no? y esas cosas. ¿O no? O la panacea. ¿Vale? O también en algunos momentos sí que lo ha sido. Diablo con cuernos de los rojos, en todo caso. Bueno, yo quiero dejar muy claro que la monarquía y la república son dos formas diferentes de gobierno y que se distinguen principalmente por la organización y la titularidad del poder político. Y os hago algunas diferencias. En una monarquía, el jefe del Estado es un monarca, que generalmente obtiene su posición por herencia o designación divina. En una república, el jefe del Estado es elegido por el pueblo o por representantes del pueblo, y su cargo suele tener una duración limitada, que la del monarca no. En una monarquía, el monarca y a menudo otros miembros de la familia real ocupan sus posiciones por derecho de nacimiento, siguiendo una línea de sucesión establecida. En una república, los líderes son elegidos por votación popular o por representantes elegidos por el pueblo en elecciones regulares y reguladas. En un país normal. Sí. En una monarquía constitucional, el monarca generalmente tiene poderes limitados y su papel suele ser ceremonial, entrega de títulos, medallas, condecoraciones y sobre todo el discurso de Navidad. Una monarquía parlamentaria. Eso. Pues no pinta nada. Lo único que hace es firmar los decretos que le ponen otros que aunque no los quiera firmar, los tiene que firmar. Exactamente. El único que no ha firmado algo así fue Salmerón, que se fue de la República, la primera, por no firmar unas penas de muerte. El único. Con funciones que incluyen la representación del Estado y ratificación de leyes, como está diciendo, ratificación que las tiene. Es la cara representativa del que país. como La está única que pinta algo era la reina de Inglaterra. En las demás monarquías eso desapareció, a no ser que estemos hablando de Tailandia, por eso te decía, en un país. Pues república tenemos las bananeras, vamos, Venezuela es una república, Cuba es una república, y por eso, perdone. como tú estabas diciendo antes, Manolo, es representativo, la tiene Claro. que firmar sí o sí. O sea que no. Y bueno, en una república, el jefe del Estado tiene poderes ejecutivos. Tiene poderes ejecutivos. Hay que decir que está el jefe de gobierno y está el presidente del gobierno en una república, Exactamente, que hay dos cargos, no creamos que... Y en ese caso desempeña un papel activo en las tomas de decisiones políticas. Las monarquías pueden ser absolutas o constitucionales. En una monarquía absoluta, el monarca tiene poderes ilimitados. Mientras que en una monarquía constitucional, el poder del monarca está limitado por una constitución y otras instituciones del Estado. Sí, por lo que decida el Parlamento. En una república, el poder reside en el pueblo o en sus representantes electos, y las decisiones políticas se toman
según los Igual, es principios lo mismo, democráticos. Es lo mismo. Claro. Que uno está un rey que pinta nada, y menos este, y tiene la república, que es lo mismo. Porque el presidente del gobierno no puede decidir, tiene que decidir a través del Parlamento. Es lo mismo. Si te pones a pensar, es que es lo mismo. Lo único que sobra aquí en el rey, ¿por qué? Al que le sobre. Si lo quitas tú, tienes que poner un presidente del gobierno. Pues tienes jefe del Estado y tienes que poner otro, Claro. que ese sí cobra más. Y después vienen los problemas. Si no preguntan en Portugal o preguntan donde hay República Francesa, que no se ponen de acuerdo, o en Italia, el jefe del Estado con el presidente. Es decir, que al final es lo mismo. Las monarquías suelen estar asociadas con una larga historia y tradiciones culturales arraigadas en la sociedad. Las repúblicas, por otro lado, casi siempre surgen como un resultado de movimientos políticos y revoluciones que buscan un cambio en la forma de gobierno. Bueno, en los países que hayan tenido reyes, sí. Estados Unidos no lo ha tenido, por ejemplo. En Francia le cortaron la cabeza. En verdad, me ha venido ahora a la cabeza. Yo soy muy malo para la mecánica y esas cosas de apretar tornillos y eso. Y yo cuando me ponía a arreglar algún tornillo o algo en mi casa decía, los quiero aflojar. Y entonces ya mi padre me enseñó eso. Y dice, afloja para la izquierda, aprieta para la derecha. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Depende, todo depende en esta vida. Después de 40 años mirando la historia de la política en España, todo depende. Tú miras para atrás y dices, tú más vale que hubiera estado el rey aquel o no, y más vale que hubiera habido una república o no. Las veces que ha habido república en España, vamos a ser sinceros, ha sido un fracaso. Un fracaso. La primera república duró... Un año. Menos de un año. Tuvo 5 presidentes, 4 más Serrano, que fue el que da una especie de golpe de Estado, y duró un año. ¿Por qué? Muchas promesas y poca actividad. Y si hablamos ya de la Segunda República, podemos entrar en un debate de muchas promesas y poca efectividad. Siempre está la excusa de, no, es que no me dejaron. ¿Que no te dejaron? Tú haces una ley y la tienes que cumplir, si no vas a la cárcel. ¿Qué pasó en la Segunda República? Pues si quieres, te hago un repaso de lo que fue la Segunda República. Claro, hombre, para eso ha venido. Espero que no me canse. Es que es un resumen, puede durar 3 o 4 minutos, pero creo que merece la pena. Está muy bien. Porque ni para unos ni para otros. Yo siempre decía, como mi amigo José Ignacio, que escribimos libros de 1936 en guerra, que ahí te explica muy bien. No te he pedido primero, porque no te he pedido primero que haga una presentación tuya más exhaustiva, que sepa. Yo creo que los oyentes, los escuchantes me conocen. Pero bueno. Yo soy Manuel Ramírez López de Frontera Radio, del programa Puerto Real, que llevo desde el año 90 y algo. Puerta Real. Puerta Real, que son los martes. Mañana me excusarán otra vez, porque voy a venir. Mañana a ver a mi amigo Pepe y compañía. Y bueno, pues desde muy pequeño, yo con 12 años tenía el carnet de la biblioteca. Lo mismo que eso con mi nieta, que tiene 6. Lo primero es la biblioteca. Primero, empecé a aficionarme a la historia y bueno, vas conociendo gente en tu vida. Primero te vas decantando por, no sé, cosas raras, cosas que te llamen la atención, del porqué de las cosas, porque esta calle se llama, yo qué sé, la Porvera, porque se llama. Después vas investigando, te vas encontrando cosas. Por cierto, Manolo, perdona Sí. que te interrumpa, pero es que si no, como no, o lo apunto o se me olvida. Sí. Hay una calle, el otro día Experto estuve... en calle, Pepe Cirera. No, pero si esto lo tienes tú que saber, se lo iba a preguntar a Pepe Cirera, lo que pasa es que no lo he visto. Desde que se me pasó. Fui con un guía turístico de Jerez y yo no me atreví a responderle porque no estaba seguro. Pero nos dijo que la Plaza del Banco se llamaba Plaza del General Primo de Rivera. Sí, no se llama del banco. No se llama... Pues yo he buscado en el Google y como General Primo de Rivera no Claro, sale. porque como pasa muchas veces... En el callejero de Jerez, ¿cómo figura? Yo creo que no figura como Plaza del Banco. A lo mejor en el callejero actual, porque como lo miro, ahora que lo tienes, tú te lo conoces y además tienes el móvil... Pero no para sé. ti, la Plaza del Banco, ¿no? Para mí, para todo el mundo, la Plaza del Banco, pero no se llamaba Plaza del Banco. O no se llama. Mañana, si quieres, se lo pregunta a Pepe. Hey, ¿eh? Pepe seguro que lo sabe. No se llama Plaza del Banco. Otra cosa que venga en los sitios y tal. Esa Plaza del Banco, ¿sabes por qué? Porque estaba el Banco de España Claro, allí. Banco de España. Otra Hombre, cosa más que nos quitaron los de Cádiz. Cádiz no tenía nada y aquí empezaron a llevarse desde el hospicio provincial, el instituto provincial, las obras de la Cartuja de Montenegro, todo. ¿no? Ahora, paga no paga nada. Y Jerez todo lo que tenía lo pagó Jerez. A las pruebas me remito, vaya al archivo, preguntáis al archivero y te va a decir, sí, el aeropuerto,
que ahora quieren otra vez ponerle el nombre de Cádiz. No pusieron un duro, ni un duro. Jerez lo pagó todo. Un señor puso más o menos gratis los terrenos y a base de subvenciones, de ayuda, igual que en la guerra. Igual, todo a base de billetes, de dinero. ¿Quién pagó el Banco de España? Jerez. ¿Quién pagó el instituto? Jerez. ¿Y el hospicio? Jerez. Ellos nada. Es que se parecen mucho a los catalanes, sin ofender a los gaditanos. Se parecen mucho a los catalanes. Mucho largar y poco apostar. Manolo, sigue con... Es que te interrumpí No. antes y no me gusta interrumpir porque sé que uno lleva su... Mi primer trabajo fue La mano negra, memoria de una represión, que lo hice con Pepe Pantoja, se agotó, creo que va por la no sé cuánta edición. Se hizo una edición de 5.000 ejemplares. También tengo muchas cosas, muchos sinsabores, ¿no? Porque ese libro me hubiera gustado que lo hubieran hecho a Jerez y el ayuntamiento nos dijo que se le escapaba a sus posibilidades. Todavía tengo la carta, que la carta son 3 líneas. Se le escapaba las posibilidades del ayuntamiento cuando no paraban de sacar la edición de publicaciones del ayuntamiento, no paraba de sacar todos los años 5 o 6 libros. Ay. Bueno, no discutí, era Rosa Bautista, nos fuimos a Cádiz, se lo entregué a Quórum y del tirón. Es decir, como nos ha pasado 200.000 veces, porque este Jerez es así. Lo mismo te lo da todo que te lo quita todo. Después sacamos Los Carlistas Jerez, hablamos de la prefectura francesa, hemos escrito también Curiosidades Jerezanas 1 y 2, 1936 Jerez en guerra 1 y 2. Hemos estado en Rescatar la memoria, que lo hicimos con un grupo de investigadores cuando fuimos a Jimena, las primeras jornadas que empezaron a hacerse, que estuvimos en Puerto Real, en Castellán, en Jimena, en Algar, yo qué sé, lo de sitio que fuimos. Escribimos un pequeño librito sobre el carnaval, la historia del carnaval de Jerez. Seguro que se me olvidan algunos. Piratas, corsarios y otras ratas del mar. Ya ves. Hice un libro de relatos también, o sea, que algunos muy divertidos, otro de sexo, otro de miedo, otro de terror, otro de risa. Hay 73 relatos. Y fue hablando con un chico de una editorial que me preguntó, digo, bueno, yo hago relatos, pero yo los guardo, los tengo. No, mándamelo. Y lo saco. Se agotó también, por cierto. No sé, ahora mismo no recuerdo. Bueno, pues, he colaborado con 200.000 libros más, pero bueno. Ahora los que más queda... importantes. Cabe un... Bueno, los últimos, joder. Crónica Negra de Jerez, tenemos Crímenes 1 y Crímenes 2, y ahora estoy preparando Accidentes Mortales. Pero que yo son sé que crímenes... es tétrico, pero si lo leéis, os dais cuenta de cómo era la sociedad en cada momento de la historia de esta ciudad. Pues yo no me escribo de Jerez. Ajá. Todos los libros que te he dicho son todos de Jerez, y ahora estoy liado con Accidentes Mortales, que algún programa es para, bueno, Yo para morirte. lo he ojeado. De caerte de la escalera hasta que se te caiga una maceta encima o que tenga el tren. Es que Jerez, hemos sido tan grandes, lo somos. Tenemos tren los primeros, prácticamente. Tenemos aviones, tenemos autobuses, tenemos autopistas, tenemos todo. Circuito. Pero todo eso rodea el circuito. También ha habido muertos en el circuito. Por cierto, los accidentes mortales, te lo está diciendo la palabra, nada más que escribo de cosas. Efectivamente, es lo que yo iba a recalcar. Señor que le tocó la primitiva y le tocó una millonada y el tío se va a trabajar y ese día que va a trabajar se le cae la grúa encima y lo mata. Vaya tela. Eso pasó en Jerez. Y de toros, yo todo lo que escribo de Jerez. De toros podemos tener el espontáneo que salta y ya sabe lo que le pasa. El primer torero que murió en la plaza fue en el puerto de Santa María. Pero aquí también lo hemos tenido, tanto toreros como picadores, banderilleros, espontáneos. Aquí teníamos el toro del aguardiente, que se ha mantenido en arco y se ha mantenido en vejez. Aquí lo teníamos también. Así que si te pones a leer ese tipo de libros que nosotros hacemos, y meto a los compañeros también, te das cuenta de los cambios que ha habido en la sociedad, ¿no? Vamos, que te digo que he ojeado un poquillo el libro y se refiere a muerte, accidentes. No tiene nada que ver con gobierno, república, ni política, ni nada. No, Accidentes fortuitos que han pasado en Jerez, ¿no? Nosotros, de José Ignacio y yo, escribimos de la Guerra Civil en Jerez solamente del año 36, porque era, bueno, el amigo Diego Caro Cancela escribió La República, que está muy bien el libro, se lo recomiendo a todo el mundo. A nosotros nos sirvió un poquito de base también, fuera de ideas políticas, cada uno que piense lo que quiera, y empezamos a trabajar para saber qué pasó aquí, porque aquí hay muchos charlatán, pero estudiosos, nadie. Efectivamente. Las peleas que yo he tenido con la Diputación de Cádiz el día que fuimos a los claustros, que le dije, pero ustedes de qué vais, por 4 carteles que habéis puesto, y hablando ahí como si fuera y usted y encima en el estrado, si usted no sabe ni lo que es un libro. Me indignó, me puse de pie, los puse verdes, que es lo que tiene que hacer todo el mundo.
Mucho vacilar, mucho que si la memoria histórica, y le pregunta tú, bueno, ¿y dónde has sacado los datos? Y no, yo es que he leído el libro de este. No. Mira, yo hoy Vete al precisamente... archivo, que tenemos la mejor Hoy biblioteca, el mejor archivo de España, hombre. Hoy precisamente a mí me gustan mucho las cosas anecdóticas y hoy me ha pasado una anécdota muy curiosa, porque el profesor que tenemos hoy que nos está dando, me lo digo porque aquí hay Aquí. cuatro compañeras mías de la universidad, mi mujer también es compañera Ujú. mía en la universidad, entonces tenemos un profesor que nos está dando Fotografía. fotografía, que está muy interesante. Yo di Eh, en la Escuela de Derecho, di yo Está, curso de está muy fotografía. interesante. Bueno, pues ahora resulta que hoy hemos hecho un ejercicio práctico de fotografía que consistía en hacer distintos tipos de fotografía en el entorno de la universidad y participamos en un concurso entre la clase del grupo. Hemos estado allí todos los viejales haciendo fotos, hemos cogido a chaval y chavala que nos sirvan de Modelo. modelo y eso. Y entonces, hablando con el profesor, porque la foto lo lleva muy serio eso, ¿eh? Bueno, Te como miran tiene que ser. los metadatos de la fotografía y te dice si se ha hecho en el tiempo que hay que hacerlo, en el entorno que hay que hacerlo, en fin, esto. Y estaba mi mujer hablando con el hombre, preguntándole esto, y ahora resulta que el hombre había sido vecino Ha nuestro. sido vecino nuestro. ¿eh? Ha sido Las vecino nuestro. casualidades. Y dice, me gustaría conocer al hombre que tiene la bandera de la República en su casa. Que era yo. Éramos nosotros. Me busqué una caña grande. Se veía desde todos los lados el Y pago se de San veía José de la de bandera. todo. Ya no vivo en el Pago San José, ahora vivo aquí en la Asunción. Hubo un tiempo que se veían más, ¿eh? Eh, Hay muchos bueno, sitios pues de- Bueno, dice, la casa. De todos lados se veía. me gustaría conocer al hombre que tiene. Pero digo, pero es que a mí, cuando alguien de la barriada viene a decirme algo de la bandera es para insultarme, normalmente. Bueno, entonces, O, en o este por lo mundo- menos, o por lo menos para no tomárselo a bien. Digo, coño, para la campanita. Para uno que viene a felicitarme por tener la bandera, coño, es lo que tú dices, decírmelo, ¿eh? Claro. No, porque bueno, yo doy el paso. Vendí la caza y a los 2 días había un banderón de la bandera de España, que bueno, está bien, yo la respeto muchísimo. En la bandera de tu país. Bandera de mi país. Otra cosa que tú Al- quisieras algún tener la amigo, otra. algún amigo mío dice que es la bandera de su equipo de fútbol, ¿eh? fútbol, ay. Tenemos un amigo que... De eso podríamos tener un debate muy gordo porque tanto la derecha como la izquierda se han encargado de cargarse nuestra bandera y nuestra La identidad política, y hoy día la nuestra política. todo. Pero No, bueno, Manolo, paso de hablar de- como ya esto se está eso. es un coloquio, yo, porque después a mi mujer se le tiene que tener la ocasión para contar lo suyo, porque ella ha venido aquí a hablar de su abuelo. Yo venía a hablar de mi libro. Venga, pues habla tú de tu Oh. libro, que Habla tú tú tienes, de tu libro. tú tienes Ah, sí, ella. hostia, por Pues ella. venga, que hable y que, mira, ya la estoy poniendo, vamos a ver. Venga, si Bueno, tú te lo sí, sabes. espérate, si te parece hago un resumito Venga. de Lo lo que mejor, es, para que claro. nuestros escuchantes sepan lo que era la República, Eso. sin entrar en ideas políticas ni Es nada. Ya hemos mejor. hablado un poquito de que tuvimos la primera República, fue de 1873 al 74, que tuvimos 4 presidentes. Yo siempre quito a Serrano, porque lo que hizo fue aprovecharse del golpe de Estado que dio Pavía con la Guardia Civil en el Parlamento, cuando entró con el caballo, en fin. Y Serrano lo que hizo fue decir, él era su propia Alteza Serenísima. ¿eh? Él mismo se calificó. Ya ves. ¿Qué problemas tuvo la Primera República para que no triunfara? Bueno, la hacienda tiesa, os suena, ¿verdad? Esto siempre ha sido lo mismo en este país. La Tercera Guerra Carlista, que quedé en escribirla con Pantoja, pero como murió ahí se quedó, escribimos de la primera. El levantamiento que sucedió en Cuba, lo mismo que le pasó al siguiente, a Pi Margal. No he dicho que fue Estanislao Figuera, Pi Margal, Nicolás Almerón, que ya dije antes lo de las penas de muerte, y Emilio Castelá, ¿vale? Dice, hablan más que Castelá. Os suena, ¿no? Es Sí. lo único que ha quedado de él. Cuando tenía que haber quedado muchas cosas. Pero bueno. Las revueltas cantonales, os suena, ¿no? Que es lo mismo que está pasando con Cataluña en el País Vasco. Y bueno, lo de Cuba, siempre lo mismo. Entonces llegamos, después de que dimitiera, o más que nada, fue un golpe de Estado el tema de Serrano, luego se pensó en traer de nuevo a la monarquía, ¿vale? Pero se pensó, primero, hay una especie de confabulación entre, no sé si partidos, pero eran militares, y entra Juan Prim y Prat, entra a ser jefe del gobierno. Y él decide que lo mejor para España es una monarquía. Y se trae al Macarroni a Amadeo de Saboya, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que desde que entra este hombre ya vienen problemas, porque a Juan Prim lo matan uno de Jerez, yo lo tengo claro, lo meto en el libro primero de Crónica Negra, Pauli Angulo, que era un revolucionario, un anarquista, llamarle como sea, Hay una calle que en Jerez que lleva su nombre. pero no es de él, Ah, era vale. de su padre, creo, que era bodeguero. Él también era de familia bodeguero, ¿vale?
Paul y Angur. Bueno, en definitiva, después de Juan Prim, llega Amadeo de Saboya, matan a Juan Prim, Amadeo dice, a mí esta gente me quieren quitar del medio, y se va. Y entonces, a partir de ese momento, aparece el desastre de África. Lo curioso de este país, el Dámaso Berenguer, que fue el que la lió en Monterrey y compañía, pues al final acaba siendo prácticamente jefe del gobierno y sustituye a Primo de Rivera, ¿vale? Que es el que acaba con la guerra de África y todo. Ya que está todo más o menos, digámosle, bien en España, porque no entramos en la Primera Guerra Mundial y fuimos los mejores. El oro de Moscú, el famoso oro de la República, no era de la República, era de Primo de Rivera. A la República no le dio tiempo. De hecho, parte del oro lo gasta la República nada más llega al poder. Entonces, el oro, que lo sepa todo el mundo, es de lo que ahorró Primo de Rivera al no entrar en la Primera Guerra Mundial. Éramos el granero de Europa y yo diría del mundo, porque la guerra afectó al mundo. Entonces, nada más que hacíamos, digamos, recaudar dinero. De hecho, nos hundieron no sé cuántos barcos, que eso no lo sabe la gente, en la Primera Guerra Mundial, por no entrar en la guerra, pero éramos como los suecos, cuando se dice hacerse el sueco, que también viene de Jerez. Mira para otro lado. Estábamos en guerra con Inglaterra y los suecos eran neutrales y entonces le vendíamos a los ingleses a través de los suecos. Entonces de ahí viene lo de hacerse el sueco. Pues lo mismo. Entonces Miguel I de Herrera acaba con la guerra y le dice al rey, a mí no me borbonea nadie. A ver si me podéis buscar un dictador, supuesto dictador, para mí no lo fue. Curioso adjetivo, borbonea. Sí, a mí no me borbonea nadie y se fue. Pero se fue con los puestos y se exilia él solo a París. Prácticamente justo donde se fue Isabel Amadeo. II. No, Miguel I de Rivera. Ah, sí. Amadeo se fue y se quitó del medio y dice, ahí os quedáis. Entonces Miguel I de Rivera nuestro paisano. acaba con la guerra de África, nos deja el oro famoso de Moscú. Es el que hace los pantanos, las carreteras, monopoliza la Renfe, que eran ferrocarriles andaluces, entre otros, monopoliza la Cansa. Es que todo el mundo se la saca a Franco, por eso me gusta decirlo. Si no, el que tenga duda, que coja la Gaceta y empiece a leerse la Gaceta desde 1921 hasta que llega la guerra del 36. Entonces se le va a caer la cara a pedazo porque dice tú, si todo el mundo decía que Franco hizo los pantanos, no señor, Franco hizo algunos pantanos. Y luego como llega la guerra y el país estaba destrozado, ¿cómo va a hacer pantanos? ¿De dónde saca el dinero? ¿De dónde? Estuvimos hasta los 40 y tantos sin poder hacer nada, los trenes destrozados, todo es una porquería. Miguel I de Rivera fue el único en España que... Yo no estoy defendiendo para que yo voy a hacer ahora Primo Riverista, pero te digo, fue la única vez en este país que no hubo paro. No hubo paro. Lo más fácil del mundo que es unas piosas y una pala y a escarbar, hacer pantanos y hacer carreteras y hacer trenes y hacer esto. Todo el mundo trabajaba. España estaba en la plenitud y encima acabamos con el muerto de África. Ya habíamos dejado la rémora de Cuba, que eso era terrible, que otro día se podía hablar de lo de Cuba también. Y entonces entra el Dámaso Berenguer, un tío que no tenía que haber echado del ejército por las cagadas de África y toma el poder, ¿vale? Después de, a la nada, dimite y le promete, apoyándose el gobierno de Alfonso XII, ¿vale? Con Miguel Maura. No sé si sabéis, Maura, que precisamente fue abuelo de la Carmen Maura, de la famosa Carmen Maura. Llega el momento en el que el país está convulsionado porque hay que hacer elecciones, la cosa se demora, ¿y qué hacen? Los partidos de izquierda se reúnen en un bar que se llama San Sebastián y de ahí viene el famoso Pacto de San Sebastián. Es la primera vez que todos los partidos de centro y de izquierda se juntan para intentar ganar las elecciones, ¿vale? Luego, en ese lapsus de tiempo, Fermín Galán y García Hernández se toman por su cuenta un golpe de Estado previo que iban a hacer los militares para poner la República, porque los militares, la gente se cree que siempre son de derecha. No, de eso había dos organizaciones, la UTE y la FUTE. Una eran de derecha y otra de izquierda, de eso se mataban entre ellos. Que la gente entienda que el ejército son personas. Cada uno tiene su mentalidad y su tema político. Entonces, los militares de izquierda dan un golpe de Estado en Jaca, se revoluciona toda la guarnición de Jaca y es un fracaso, porque Indalecio Prieto se quedó dormido en una venta a 20 o 30 kilómetros de donde estaba el destacamento de Jaca porque estaba muy cansado. Y él iba a avisarle a los militares que no lo dieran, que había fracasado. ¿Y qué les costó la vida a los dos amigos? Que hay placas por ahí, que viene la bandera de la República, que sepáis que eran militares, que no eran civiles.
Bueno, después viene el advenimiento de la República. En las elecciones municipales del 12 de abril del 31 se presentan dos bloques y unos defienden lo que es la monarquía, entre el centro, la derecha, monárquico y demás, y luego están los partidos de izquierda y de centro. Que eran el Frente Popular, ¿no? Eso viene después, más tarde. Hasta ahora no hay ningún Frente Popular. Hasta ahora lo que hay es que en el poder está el almirante Aznar, que fue abuelo de José María Aznar, que tuvimos, porque esto es como el chiste de Franco que revive y pregunta y dice, a ver, y Gallardón dice, no, Gallardón no está, está el nieto. Y fulano no está, pues es lo mismo. Es lo mismo, esto viene de herencia, esto lo iba como García Pelayo. García Pelayo tuvo, su abuelo creo que también fue, García Pelayo y Cordoncillo fue alcalde de Jerez también. Así que eso lo llevan en la sangre. De izquierda y de derecha, lo mismo. Bueno, pues las candidaturas republicanas y socialistas vencieron en los principales núcleos urbanos, grandes, no en todos, y se creía que habían ganado, pero no habían ganado. La República no ganó las elecciones, la ganaron los monárquicos. Lo que ocurre, que vamos a llamarle tonto del rey, dijo, bueno, ya me llamarán. Y cogió el tío y se fue, con alevosía y nocturnidad, porque se fue a través de Cartagena, se quitó del medio. Bueno, ya me llamarán. Ponerse ustedes de acuerdo. Y lo que hizo fue ya, la República cogió a alguien, una bandera, se puso así, en Madrid, y vamos que nos vamos, que ya hemos ganado. Elecciones municipales y ganaron los monárquicos, ¿vale? Que quede claro. Si no, que venga Pepe Mata, como vino aquel día a mi tienda, que le di la vuelta al ordenador y se tuvo que ir corriendo. Yo en verdad he leído un poquito y yo ese dato no lo Pues conocía. es muy fácil, nada más que tenéis que coger el Google. Sí, pero no. Y hoy en día lo tenemos todo fácil. Bueno, fueron unas elecciones municipales, como decía, y además ganaron los monárquicos. Y el almirante Aznar dijo, España se acostó monárquica y se levanta republicana. Eso sí lo había escuchado, ¿no? Pues, Sí. tío, de eso fue hasta un elogio. Eso hay un dicho por ahí que se dice en las manifestaciones que dice España mañana será republicana. Creo que lo he escuchado por ahí. Venía de este hombre, del almirante Aznar. Bueno, y ahora dices tú, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de un gobierno cuando eran elecciones municipales, cuando además gana la competencia? Bueno, pues se piensa en los de siempre, prácticamente. En el Maura, en Alcalá Zamora, que eran republicanos, eran monárquicos, o como Lerroux, famoso Alejandro Lerroux, y Manuel Azaña, que eran republicanos, o socialistas como Indalecio Prieto, el que se quedó dormido, que no avisó a los otros, Largo Caballero, que tú sabes que dijo, bueno, después entraremos en el tema Largo Caballero, o Fernando de los Ríos, en fin, gente del mundo de la política que llevaban toda la vida comiendo a la política, ¿vale? Es que me gusta dejar las cosas claras porque la gente dice, no, es que este llegó de nuevo, no. Todos Lo mismo eran de izquierda que de derecha. Lo mismo, a mí me da igual. No decir que eran políticos porque profesionales. me conoces, yo soy apolítico, porque si te gusta la investigación, tú no puedes ser político. Claro. Porque entonces no escribirías los libros que escribimos. En 1931 existían 3 partidos republicanos. Acción Republicana, que era Azaña, el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo y el Partido Republicano Radical o Partido Radical de Alejandro Lerroux. En otro lado tenemos al PSOE, que más o menos era un partido disciplinado, un partido moderado, con sus principios y demás, y luego tenía la CNT, que ni entraba ni salía, pero tenía 500.000 afiliados en España. Del gobierno provisional se pasa a las Cortes Constituyentes. El 14 de abril se formó un gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora, y en él están representados todos los partidos del Pacto de San Sebastián, que eso fue un bar donde se reunieron todos los líderes para ver qué hacemos y consiguieron ganar, aunque ya hemos dicho que no ganaron. Pero bueno, es lo mismo que el Sanse, no ha ganado las elecciones, yo pero me junto con los demás y ya las he ganado. Lo mismo. El gobierno se dedicó desde los primeros días a un programa intenso de reformas y a preparar las elecciones a Cortes Constituyentes, porque vuelvo a repetir que eran municipales, que se celebrarían el 28 de junio de 1931. La reforma más importante fue la reforma educativa, que cometió Marcelino Domingo, el aumento del presupuesto en la enseñanza del 5,5 al 7, tampoco era mucho, pero es que no había ni un duro. Hemos dicho que Miguel Primo de Rivera dejó todo el oro, toda la historia, pero de momento ellos no tenían acceso a nada, hasta que no fueran un gobierno legalmente constituido. Se crearon nuevas escuelas, se aumentaron las plazas de profesores y sus sueldos, se organizaron las misiones pedagógicas. Yo tengo un par de vídeos, aquí una vez pusimos uno, los quiero poner en la página nuestra de Memoria Jerezana, lo vamos a poner para que la gente vea el tema pedagógico como lo hacía la República, que todo el mundo sabe esta historia por la barraca del amigo Federico García Lorca, ¿vale?
Se suprimió la religión en todos los centros docentes y las reformas militares las acometió Azaña, que era ministro de la Guerra, que pretendía reformar el ejército para hacerlo más eficaz. Lo que quería era quitárselo del medio. De hecho, eso fue un lastre que le fue... las consecuencias de eso llegaron hasta la guerra, hasta provocar la guerra. Llevó a cabo la ley del retiro voluntario, que decía que daba un plazo de 30 días a los oficiales que tenían que optar por prometer adhesión a la República o largarse y le pagaban el 100%. Esto mismo lo hicieron aquí, hará los años 90 y tantos, pues muchos militares se fueron para su casa cobrando el 100% y seguían ascendiendo. Vamos, que esta ley del año 31, en el año 90 y algo, la volvieron a hacer y por eso desaparecieron tantos cuarteles, se quitó el servicio militar obligatorio, por ejemplo, y ya dio lugar a un ejército más o menos moderno, aunque no le dan un duro, pero bueno, ahí están los pobres luchando. También se revisan los ascensos por mérito de guerra, porque todo el mundo quería ir a África. La única manera de ascender era ir a África para poder ascender, si no, no ascendía. El caso que todo el mundo conoce, Francisco Franco, el general más joven. ¿Por qué? Porque el tío en la guerra, pues el tío no se agasaba, en fin, ganaba siempre, por eso ascendió, que no fue porque se llamaba... De eso no lo tragaban. De hecho, podemos hablar incluso de que no llegó a ser masón, pero no porque no quisiera, sino porque no lo aceptaron en ninguna de las logias en el que intentó. Por eso luego tomó tanta animadversión a las logias masónicas. El ejército, además, quedaba sometido al poder civil, ya que se suprimen los tribunales de honor, se suprimen las capitanías generales y se cerró la Academia General de Zaragoza, que tú sabes quién la dirigía, Franco. Todas estas reformas crearon un gran malestar en el ejército, pero es que luego llegan las reformas laborales, de tipo agrícola, que las acometió Largo Caballero, que era el ministro del Trabajo, fundamentalmente por decreto en el 32. Era el decreto de términos municipales que obligaba a los patronos agrícolas a emplear trabajadores del mismo municipio, no lo podían coger de fuera. Imagínate Jerez, que aquí venían 25.000 personas, sobre todo portugueses, más unos 10.000 que bajaban de la Sierra de Málaga a la Sierra de Cádiz, pues esa gente no podían volver, no podían trabajar, si no eran empadronados en la ciudad. Eso creó un follón de dos pares de narices. Faltaría mano de obra entonces, ¿no? Pues claro, pero no, la ley no lo permitía, ¿sabes? Porque además la gente de Jerez lo que hacía eran los puestos más importantes de los trabajos del campo. ¿Sabes lo que digo? Que sí, que había gente que cegaba, pero de 100 cegaban 10. Los otros eran manijeros, capataces, los bueyes, Gobierno. Otro tipo de trabajos, ¿no? Que no eran tan duros. De eso los portugueses venían a la siega, que es lo más duro. A la siega por destajo, de sol a sol, que de ahí viene lo de sol a sol. ¿Vale? El laboreo forzoso obligaba a los patronos a que sembraran por narices. Porque tú sabes lo que pasa, que yo digo, este año siembro remolacha, lo dejo en barbecho, ¿vale? Para que el año que viene me dé más productividad, o le cambio el producto y pongo zanahoria. No, tú no podías tener laboreo forzoso. Tú tenías que tener, por narices, tenías que tener obligatoriamente, cultivar algo. La ley de intensificación de cultivos, si había tierra mal explotada, se enviaba a los trabajadores para cultivarla. Es decir, si el gobierno entendía que tú como dueño de tus tierras no la sembraba bien, te la quitaban y metían gente el que quisiera. Eso es lo que es. Te estoy diciendo que esto es la ley, que esto no me lo estoy inventando yo. Todo esto además está en el libro, hablamos parte de esto. Se forman los jurados mixtos, controlados por la UGT, para arbitrar los conflictos laborales entre patronos y trabajadores. Como decían los patronos, ¿qué mediador eres tú? Si tú estás con los trabajadores. Las primeras dificultades, que ya las estoy anticipando. La alegría de los primeros momentos dejó paso a fuertes conflictos que reflejaban las contrariedades de intereses e ideologías. Problemas regionales con Cataluña y el País Vasco, que nos suena, ¿verdad? Sí. Se zanjaron ambos con el Estatuto de Autonomía. Pero hay que decir que el primer estatuto que iba a haber era el andaluz. Pero como nunca nos ponemos de acuerdo, fuimos el más laxo, el que más tardamos, y nos cogió la guerra y se nos cortó el rollo. Toda la historia que te cuentan los vascos y catalanes, no que sea mentira, pero sí que podríamos haber sido nosotros los primeros, ¿vale? Que nunca nos mencionan. Tú estudias el tema de los estatutos, siempre salen los mismos. Pues no. Nosotros nos anticipamos muchísimo antes. Y teníamos aquí a un señor que se llamaba Antonio Chacón Ferral, que fue jefe de los servicios generales, andalucista, flamencólogo, un crack. Ese fue el que inventó los babis de los niños en los colegios. El que inventó, por ejemplo, las libretas que le mandan a los padres, los profesores. Él fue el que lo inventó. Y podemos hablar de este hombre, bueno, el Museo del Flamenco, un crack.
Un crack que lo fusilaron el 16 de septiembre en las tapias del cementerio. Seguimos con la conflictividad social planteada en varias huelgas generales, porque ya no se hacía una huelga de un gremio, no, eran todos. Y era muy difícil salir de esa situación cuando los arrumbadores, por ejemplo, estaban en huelga, tenía que ir todo el mundo. Pues si no eras Esquirol, y a lo mejor no tenía nada que ver con los ferroviarios. Pero como ya todo estaba tan metido en la casa colectiva que estaba en la calle Ávila, era donde estaban casi todos los gremios, era muy difícil salir de esta situación. ¿Conflictos con la Iglesia? Bueno, el primer día que gana la República quitan el azulejo del ayuntamiento, que está ahora, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que dijeron cuando lo quitaron? No lo tires, guárdalo que lo volveremos a poner. Eso lo tenemos recogido en el libro. Y está por escrito. Como eso, todos los crucifijos de los colegios. Bueno, seguimos hablando. Ante las declaraciones del cardenal Segura, que dijo que no le gustaba el rollo que marcaba la República, se le respondió con la quema de conventos. Suena, ¿no? Lo que pasó aquí también tenemos nuestra historia, ¿eh? Que también dedicamos un apartado. ¿No? San Francisco, la Reparadora, el Carmen. La Iglesia Compañía nunca más volvió a abrir. Que hoy en día en sala de actos nunca volvió a abrir desde aquel día. En fin, pero no solamente en el 31, que en el 36 pasó también. Finalmente se optó por la expulsión de España de los jesuitas para acabar con el problema, y lo que hizo fue empeorar. Bueno, expulsión y, ¿cómo se dice? Expolio. Expolio no, confiscación. Confiscación de bienes. Las Cortes constituyentes de la Constitución de 1931. Las elecciones para Cortes se celebraron el 28 de junio del 31. Un triunfo total de los republicanos socialistas. La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre del 31 y España quedaba constituida, según el artículo 1, en una república de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Y sus principales rangos eran soberanía popular, sufragio universal masculino y femenino, que hay que decir que la Victoria Kent, tantos monumentos, tantas cosas que le hacen a esta mujer, se opuso. Si queréis mirar las actas del Congreso, miráis y veis que esta mujer se opuso. No. Pero vosotros sabéis que cuando votó la mujer la primera vez, votó con Primo de Rivera. Es que a Primo de Rivera, como fue un tío que dio un golpe de Estado, que no dio golpe de Estado ni nada, porque el Partido Socialista estuvo de acuerdo, la UET estuvo de acuerdo, todo el mundo estuvo de acuerdo, el primero el rey, para acabar con el tiro en la nuca, que también os suena, ¿no? Que lo de la ETA, esa gente lo que hicieron fue copiar lo que pasó en aquellos tiempos. En fin, parece que estoy defendiendo a Primo de Rivera, pero es que es así. La primera vez que votamos nosotros escribimos un artículo, porque empezaron a decir tonterías. Le llamaban la dicta blanda. Claro. El conde de los Andes fue ministro de Fomento, pero es que Largo Caballero también fue ministro. Casi todos sus ministros eran socialistas, socialistas, porque en su momento no lo eran, ¿sabes lo que te digo? Lo soy, pero no lo soy, pues yo sí, una dictadura, pero a mí me mete. Y todo el gobierno de Primo de Rivera lo que hizo fue levantar el país. Estuvo muy poco tiempo. Estuvo del 23, del septiembre del 23 a septiembre del 30. Estuvo 7 años. En 7 años le dio la vuelta al país entero. Voy a contar, no había paro. Aglutinó toda la industria. Los aviones, los trenes, la cansa, el teléfono. Todos eran de empresas particulares. La radio. La radio. Es que, bueno, en fin. Y querían quitar el monumento a la Plaza Arenal. Que eso podemos hablar, que lo hablamos aquí en su día. El monumento no lo pagamos los jerezanos, lo pagó el mundo. Hay un expediente enorme en el archivo municipal y viene gente que pagó de África una barbaridad, céntimos, ¿no? Y dice, no, claro, como España ya era una colonia, que no era colonia, era una provincia, que es otro disparate que se suele excusar las tertulias. Las colonias españolas no eran colonias, eran provincias de ultramar. Que quede claro. Entonces, la gente de Alcazarquivir, de Larache, gente que hacía muy poco España le había dado para el pelo. Y el protectorado no era... El protectorado no era español. El protectorado era francés y español e incluso alemán, porque Tánger estaba dividida en 4 partes, con los ingleses, los alemanes, los franceses y los españoles, o Tetuán. Es que hay que profundizar en ciertas cosas antes de hablar. Y ya cuando es la dicta blanda es cuando España ya sale de los fascismos, nos abren en Europa, estamos bien, llega la movida, que él dice que no me vuelvan a ese valle y empiezan otra vez los problemas, hasta que llega la República. Y con la República estamos viendo lo que pasó. Porque llegan las dos Españas enfrentadas. Tú me haces una ley sin consultar a los patronos y me pones de mediador a la UGT. ¿Perdone?
¿Cómo vas tú a conseguir que la Iglesia esté con la República si lo primero que hace es quitarle los centros docentes, todos los religiosos que hubiera, todas las fiestas, todo? Esas cosas se hablan, se negocian. Todo fue pla, 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 pla. Y la gente no se queda quieta. Demasiado tarde llegó la guerra, pero de la guerra de la parte de derecha. Porque podemos hablar de que pudo haber guerra de los golpes de Estado que dio la CNT o que dio la Revolución de Asturias, que fueron la gente del Partido Socialista y compañía. Podemos hablar de esos golpes de Estado que hubo dentro también de la República, que nadie los habla. Casavieja, ¿te suena? Castilblanco, que mataron no sé cuántos guardias civiles. Siempre hablamos de lo mismo, pero es que para llegar a eso mismo hay que saber qué pasó. Y en esos 4 años, 5 años, tienes que ver todas las vicisitudes que nos llevó a la guerra, que precisamente los que dieron el golpe de Estado no querían darlo de golpe de Estado. De eso a Franco no cuentan con él. A Franco lo defenestra el gobierno allí en Canarias, por si acaso se movían. A Varela lo mandan a Cádiz y a Mola lo mandan al norte, que ahora hablaremos también de eso. Pensando que... Pero Franco manda una carta a Azaña diciendo, oye, que los militares se están preparando, que la carta existe, que está ahí, la podéis mirar. Es decir, que lo que no se sabe, yo por lo menos no he llegado a ese entendimiento, cómo después Franco es el que se hace cargo de todo, cuando fue el que más palos puso a las ruedas para que no llegara, ¿no? En fin. El sufragio universal masculino y femenino, que la Victoria Kent no quería, se opuso. La extensa declaración de derechos y libertades, derechos civiles, divorcio, matrimonio civil, equiparación de hijos legítimos e ilegítimos, derecho a la educación. Los poderes del Estado, poder legislativo, quedó en manos de unas cortes unicamerales, poder ejecutivo, presidente de la República con escasos poderes, jefe de gobierno, que lo hemos hablado antes, nombrado por el presidente, pero que debía contar con la aprobación de las cortes. Es lo mismo que el rey y el presidente que tenemos, si es que es lo mismo. Para que la gente tiene una historia en la cabeza que nunca la entenderé. Vamos a quitar al rey, pone a otro de presidente, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Estamos igual? ¿Lleva los dos el mismo sueldo? ¿O más? Si es que al final es absurdo. Por primera vez en nuestra historia se establece el derecho a la región a establecer estatutos de autonomía. Aunque ya eso venía de largo, incluso Antonio Sacón Ferral, hay una carta que le manda a los de la Lliga Catalana, que fueron los primeros en empezar a caña con esto, y los puso verde. Y le dijo, los primeros los andaluces. Fuimos los últimos en ser tomados por los árabes. Los últimos, ¿vale? No, tomados no, liberados de los árabes, ¿vale? Porque si no tenemos Granada, pues los últimos. Esa gente sí que deberían decir, oye, que nosotros somos un país, o nosotros incluso, o Jerez de la frontera. Fuimos los últimos en caer, no ellos que fueron los primeros. En lo relativo a la cuestión religiosa, artículo 26, se establece un Estado laico, separación de la Iglesia del Estado, desaparición del presupuesto de culto y clero, prohibición de ejercer la educación en la Iglesia y libertad de conciencia y culto. Llega el bienio de izquierda, del diciembre del 31 a noviembre del 33. Alcalá Zamora fue elegido presidente de la Segunda República y confirmó a Azaña como jefe del primer gobierno constitucional. El Partido Radical pasó a la oposición moderada de centro, el gobierno republicano socialista emprendió un amplio programa de reformas en un contexto económico desfavorable, marcado por el ascenso del paro, y estas fueron sus principales medidas. Se cumplen las medidas militares que inició el gobierno provisional. Se llevan a cabo medidas secularizadoras como la ley de divorcio y la del matrimonio civil. También se hace la ley de confesiones y congregaciones religiosas, que prohibía a la Iglesia toda función docente. Sí, los curas no podían ser maestros. ¿Esto qué propició? Si tenemos 2 dedos de cabeza, si tú tienes en las escuelas públicas 1000 niños y en la concertada, por entendernos, otros 1000, y quita la concertada, ¿tú qué haces con esos 1000 niños? ¿Los metes con los otros 1000? Es que todos fueron problemas, porque no hubo no había capacidad para asumir tanto, ni capacidad, gente. Se adelantaron. Que si hubiera sido un proyecto, que tú miras de aquí a tal... Es que fue todo, en fin. Bueno, además de que... En 1932 se expulsa a los jesuitas, como decía antes, y se expropian todos sus bienes, incluyendo sus inversiones en Telefónica y en compañía de electricidad y transporte. Porque cuando Primo de Rivera asume el tema, ¿qué hace? Acciones como en todos los países civilizados, ¿no? Se aprobó el Tribunal de Garantías Constitucionales.
se aprobó la ley de bases para la reforma agraria. Y ahí es donde vino el problema con la gente de a pie. Ahí es donde vino. Con ella se buscaba el reasentamiento de campesinos en tierra de latifundios insuficientemente explotados. Se propuso expropiar miles de hectáreas latifundistas y nobles. Se indemnizaría a los expropiados. ¿Tú crees que había dinero para expropiar? ¿Qué pasó? El coste de las indemnizaciones hizo que la reforma se llevara a cabo muy lentamente y que estuviera condenada al fracaso. Muy pocos campesinos se beneficiaron de la ley y esto provocó una decepción generalizada entre el campesinado en un contexto económico de paro creciente. Los problemas del bienio de izquierda. Conspiraciones contra la República. Surgieron desde los inicios de la misma, culminaron en agosto del 32 con la sublevación del general Sanjurjo en Sevilla y el gobierno reaccionó e hizo fracasar el golpe. Las organizaciones de derecha empiezan a ascender y en marzo del 33 se creó la CEDA, Confederación de Derecha Autónomos, claro. Como se habían organizado los de izquierda, dijeron los de derecha, nosotros que somos tontos, vamos a organizarnos, porque eran crepúsculos, y se organiza y nace la CEDA, la UDI, la ZUDI, hay varias organizaciones. Y el líder de la CEDA era José María Gil Robles. Muchos problemas sociales. La extrema izquierda era partidaria de la Revolución Armada y volvieron a la carga en enero del 33. Ya he dicho que pasaron otras cosas, pero vamos a un ligero velo. Los choques más trágicos contra la Guardia Civil fueron en Castilblanco, Badajoz, y sobre todo en Casas Viejas, donde la Guardia Civil de asaltos reprimieron violentamente un levantamiento anarquista. ¿Y os suena lo de tiros en la barriga? ¿Quién lo dijo? Manuel Azaña, que no era de derecha, precisamente. Las protestas cundieron en todo el país. Estas tensiones agotaron al gobierno de Azaña, que se vio obligado a dimitir. Le sucedieron los gobiernos radicales de Lerroux y Diego Martínez Barrio. Finalmente se disolvió el Parlamento y se convocaron nuevas elecciones. El bienio de derecha. En un contexto de crisis económica internacional y del triunfo de los extremistas del fascio, pues estaba Hitler, Mussolini, era Salazar en Portugal, hay que hacerse un contexto de lo que pasa. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente, no? Pues yo hago lo mismo, que es lo que pasó en este país. Y la consolidación de la dictadura de Stalin en la URSS, la lucha política se radicalizó en nuestro país. España se polarizó entre la derecha y la izquierda. El panorama político español hacia fines de 1933 era el siguiente. Derecha, la CEDA de Gil Robles. Agrupaba clases medias y populares católicas, la Juventud de Acción Popular, la JAP, aquí en Jerez estuvieron, como en todos lados, organización juvenil del partido, tenían ya en aquel momento rasgos claramente fascistas. Hay que decir que ahora nos suena fatal, pero en aquellos días estaba de moda. La Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, suena, ¿no? Fueron el que mataron, el que da lugar a la guerra civil. Se agrupaban los monárquicos con posturas cada vez más extremistas. Bueno, podíamos hablar de eso bastante. Se contestaba sobre todo a Largo Caballero. Largo Caballero decía que la guerra, que había que haber una guerra. Así. Ya está. Y que íbamos a ir a la guerra, joder, que llegamos a la guerra. Y era socialista. De los que estuvo en el gobierno Primo de Rivera. Fíjate, eso era de socialista. Comunión Tradicionalista. Su líder fue Falconde, que era de Córdoba, creo. El carlismo utilizará esta tarea violenta contra la República a través de sus milicias armadas, el requeté. Esto de milicias armadas me suena, podemos hablar también de lo que hizo el Partido Comunista, el Partido Socialista, que tenían sus pioneros. ¿Sabéis lo que eran los pioneros? Pioneros eran chicos, chavales, de 8 años hasta los 15, 16 años, con uniforme militar, le llamaban los pitigomas. Pitigomas llevaban una porra de goma y un pito. Veían a un hombre o alguien con una corbata o con un sombrero tipo normal, de estos que llevan en los años 50, y a por él. Tiraban el pito, pitigoma, y a palos. Todos los pioneros. Si queréis saber más, podéis entrar en Google o en el libro que nosotros escribimos, que hablamos un poquito de los pioneros. Y ahora tiene tú, en el otro bando, los requetés. Los requetés, las noticias que nosotros tenemos era que nada más que hacían darle palos. Y los que evitaron que se quemaran las iglesias de Jerez fueron los requetés, que entre vecinos y requetés, o amigos o amistades, se pusieron en las puertas de las iglesias para que no las quemaran, ¿vale? Eso es lo único que hemos encontrado nosotros de los requetés. El que tenga algo que diga, no, atacaron, que venga y me lo diga, porque a más de uno le partieron la cabeza a pedra. Y no estoy defendiendo a los requetés, ¿eh? Dios me libre, estoy hablando de historia. Finalmente, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, que se fusionaría en el 34 con la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista de las Ondas, Ramiro de Ledesma, y quedaba constituido el núcleo político de ideología fascista en España. De Primo de Rivera
aquí se quiso montar una azucarera en el año 35 y Primo de Rivera dio un discurso en el Parlamento, porque él era parlamentario, por Cádiz. En el Parlamento y se opuso. Y después tuvo que venir, se opuso a eso y se opuso a la denominación de origen del vino también. También tuvo su historia. Cuando vino aquí el 1 de enero del 36, estuvo en el Teatro Eslava dando un meeting de propaganda política, porque estaban las elecciones el 16 de febrero, lo pusieron verde, los jerezanos, ¿vale? Y él dijo, a mi padre lo pusisteis verde, lo sacasteis de la ciudad y al final le pusisteis una estatua. A mí me haréis lo mismo. Nunca llegamos a tener una estatua de José Antonio Primo de Rivera aquí en Jerez. Yo no lo sé, pero hubo un monumento en la Plaza del Banco, precisamente, que hemos hablado hoy del banco. ¿O es mentira? Sí, sí. ¿Se le puso o no se le puso? Así que no se equivocó. La izquierda republicana de Manuel Azaña agrupaba al centro izquierda que había optado por una política de reforma y de alianza con el movimiento obrero. El PSOE, el mayor partido obrero, estaba dirigido por un grupo de líderes a menudo enfrentados entre ellos. Indalecio Prieto y Lao Caballero no tenían nada que ver uno con otro. Indalecio era más dialogante, el otro no, el otro era más de acción directa. De eso podéis escuchar algún discurso que hay en imagen incluso. Aquí lo hemos puesto. Aquí cuando yo hacía el programa en verano, cuando se cortaba el programa nuestro, yo seguía con José Ignacio, hicimos 3 o 4 años, creo. Hicimos hablando de la guerra civil y metía muchos temas sonoros. Eso lo podíamos recuperar. Bueno, yo sé que David lo pone de vez en cuando, en los veranos. Hicimos 3 o 4 años. Y poníamos muchos documentos sonoros del rey, el aguinaldo del rey, la guerra de África, en fin, y muchas cosas. El PC seguía las nuevas directrices del Comitén y buscaba una alianza de izquierda contra el fascismo. La experiencia alemana y el ascenso de Hitler habían hecho ratificar a Stalin y buscar alianzas en todas las fuerzas de centro-izquierda. No sé si habéis visto algún documental de la guerra civil, los signos del comunismo, hoy el martillo, vamos. Si hubiéramos salido de Guatemala, hubiéramos estado en Guatepeor, vamos, en mi opinión. Ahí sí doy mi opinión. La CNT seguía ligada a la acción revolucionaria, aunque había quedado muy mermada tras el fracaso de la insurrección de Casas Viejas, de Castilla, en fin. Los continuos enfrentamientos del gobierno de la Generalitat catalana con el gobierno de derechas de Madrid habían propiciado que la Esquerra Republicana, que os suena, ¿verdad?, sí, que es cuando nacen, a esta época es cuando nacen, dirigida por Lluís Companys, girara a la izquierda en sus posiciones políticas, porque esta gente eran más derecha que Franco. Igual que siguen siéndolo, vamos. Que queremos verlo como no, la derecha, y cada vez que dicen el PP la derecha, me río, pero si ustedes sois peores. Me da igual que se enteren los catalanes, yo tengo toda mi familia en Cataluña. No, digo el reloj. Bueno, el centro tenía el Partido Radical de l'Errú, la Acción Republicana, y luego tenía los partidos regionalistas, que era la Lliga Catalana y el PNV, ¿vale? En noviembre del 33 se convocan elecciones y gana la CEDA. Y esto es muy curioso, gana la CEDA y resulta que todo el mundo empieza a decir que si van a ser fascistas no sé qué, entonces le ceden su sitio al Errú. ¿Qué le pasa al Errú? Que viene el caso del Estraperlo. ¿Os suena el Estraperlo, no? Vale, eso fue... La gente se cree que el Estraperlo es que yo te vendo Polo Bajini. No fue así. Eso fue un tema de casinos. En España no había casinos. Entonces se dieron autorizaciones para crear casinos y todo era Polo Bajini, ¿vale? Entonces de ahí viene el tema del Estraperlo. Bueno, total, que resulta que como el gobierno del Errú era una pena, los de la CEDA dicen, oye, vamos a poner 3 ministros para poner orden. Y salta la gente de izquierda y dice, no, nos van a dominar el fascismo. Y habían ganado las elecciones. ¿Qué ocurre? Que se oponen frontalmente a... sí, es que esto va a morirte. Sí, es que te ríes de la propia historia de nuestro país. ¿Y cómo hoy tú piensas, no, es que esto tal? Joder, hay que leer, hay que buscar, hay que investigar, hay que mirar. No lo que te venden los libros del Pío Moa, que todo es de esa, o del otro de la izquierda, que todo... No. Hay que buscar un término medio y sobre todo hay mucha prensa y muchas gacetas. El tiempo lo tenemos, me ha parecido... Bueno, te digo que... Podríamos seguir... Lo único que pasa es que después, por culpa de esta historia, resulta que se propone hacer unas nuevas elecciones y se hace para el 16 de febrero del 36. Esas elecciones eran municipales y cambian el gobierno, ¿vale? Y como no se habían hecho las elecciones municipales, se decide que sea el 12 de abril del 36, la hace Azaña. Y resulta que el día 10 o el día 9 de abril dice Azaña que ya no hay elecciones. Y mientras tanto pongo los ayuntamientos al que me da la gana.
Por eso les costó la vida a todos los que fusilaron Franco, cuando esos pobres infelices, es que no habían ni participado. Pues viene ahora contexto y antes de que terminemos los 3 o 4 minutos que nos quedan, y les quiero dar la satisfacción a mi asesora consorte de que cuente su historia, porque tenía mucha ilusión en hacerlo. Bueno, a ver. Habla. Es que de escucharte a ti, de hablar tanto, ahora ya se me ha ido lo que yo tenía que decir. Bueno, ibas a hablar de tu... Sí, de mi abuelo. tu abuelo. La historia de mi familia, vamos. De mi madre. Mi abuelo era jornalero en Puerto Real. Él nació en Vejer, pero vivía en Puerto Real. Era jornalero y era militante de la CNT. Como todo el mundo. Sí. Y él, claro, en la web del Ayuntamiento de Puerto Real hay documentos sobre, dice las causas por las cuales lo mataron. Entonces, él era porque montaba revueltas con los jornaleros y luego por las tardes, cuando salía de trabajar, trabajaba de sol a sol, pues enseñaba a leer y a escribir. Entre él y otro compañero enseñaban a leer y a escribir y le leía el periódico. Y vamos, esas fueron las causas. Y entonces a mi abuela la tuvieron la Falange, la tuvo retenida en un cuartel de ellos allí en Puerto Real, porque querían que firmara como que mi abuelo había muerto de muerte natural. Hay, en este libro, en el otro, tenemos una lista de causas que mandó el gobierno que pusieran. Una lista. Sobre todo era por tema del corazón. Sí, entonces ella mi abuela Ah, era una enfermedades luchadora. raras. No lo firmó. Dice, si no firmas, pues te va a quedar sin Pues sin después pensión. Bueno, se colocó la abuela ahí. en el dique, lavando ropa y eso. Y luego, un daño colateral de todo esto, el hermano de mi abuelo, esto ya es una historia de los santos inocentes, más bien. El hermano de mi abuelo, cuando mi abuela se quedó viuda, claro, con 7 niños y sin nada, Lo típico. pues él trabajaba en un campo para un señorito, pero claro, él no estaba casado, ni tenía niños ni nada, entonces su jornal, y él tenía techo y comida, le tenía dicho al señorito que se lo fuera guardando en una cartilla. Al morir mi abuelo, pues quiso ayudar a mi abuela con los niños, y le dijo al señorito que le diera su dinero, que tenía que ayudar a sus sobrinos y le dijo que él no tenía ni un duro, y a raíz de esto se ahorcó el hombre. Pero te digo que esto es de los santos inocentes ya. Era lo normal. En el libro hablamos de las condiciones en las que quedaban las viudas. Terrible. Mi abuela quedó Terrible. fatal. De 10, 11 hijos durmiendo debajo de una escalera, sin ropa. La propia gente escribe en los periódicos cartas diciendo, por favor, que ayuden a esta gente. La propia gente de derecha, porque no todo el mundo era malo. Date cuenta que Falange, yo calculo que habría unos 50 en Jerez. Y de buenas a primeras, 5.000. Aparecieron Bueno, ¿Por qué? pues de todos lados. Joder, te cambia la chaqueta para salvar el pellejo. Que después todos... Termino. Se equivocaron. Porque cuando acabó la guerra, todo el mundo tuvo que pasar por el aro. Hasta el propio Franco. Todo el mundo. Y hay gente que se partió la cara y luchó en el bando nacional para entenderlo, después al paredón. Así que... no quiero ser descortés, Manolo, No, se pero acaba el el tiempo se ha acabado. Quiero darle las gracias a toda la gente que nos ha acompañado hoy. Ante todo a Manolo, que nos ha dado Una clase, señora vamos, masterclass. magistral. Yo Me lo ha que quiero encantado. También a Mercedes, a Tina, a Carmen Sevilla y a Pepi. Nosotros volvemos el próximo lunes, que vamos a cambiar de tema un poquito. Vamos a traer a algunos jefes de correo y gente de correo, porque a mí a raíz del programa voy diciendo que soy cartero, me preguntan por las calles, me preguntan por los rótulos, me preguntan... Se inauguró en el 35 el Para la vida. edificio de Alonso Martínez, de la Planza. me preguntan Yo también no. qué profesión más guay, que a mi abuela le traían las cartas, que no Antonio sé qué. Miguel Oliver Villanueva, el alcalde que fusilaron, Era era telégrafo, telegrafista. era De eso telegrafista. le acusan de haber mandado un Exactamente. mensaje a Azaña. Bueno, pues muchas gracias por todo y os dejamos hasta el lunes que viene. Solo sé que no sé nada.